Criteria, la transformación del brazo inversor de la Fundación La Caixa. La corporación que preside Isidro Fainé concentra las participaciones de La Caixa en Naturgy, Telefónica o Cellnex. Su foco actual es reforzar su presencia en sectores estratégicos en España. La actual Criteria, sociedad holding que concentra las participaciones empresariales de la Fundación Bancaria La Caixa, ha experimentado profundos cambios a lo largo de sus años de existencia desde que en 1970 la entonces Caixa de Ahorros y Pensiones de Cataluña y Baleares inició la creación de su grupo de participaciones industriales como forma de diversificar sus ingresos y que no dependieran exclusivamente del negocio bancario tradicional y de la entonces relativamente reducida actividad aseguradora del grupo. En esos primeros años era Abertis, propietaria entonces de las autopistas de peaje centradas sobre todo en Cataluña, el principal activo de ese incipiente grupo industrial. Estas autopistas fueron adquiridas al Fondo de Garantía de Depósitos Bancario donde habían llegado como consecuencia de la crisis de Bancunion, un banco industrial que acabó fusionándose con el entonces Banco Urquijo. Cartera diversificada. Pero no es hasta las 2 décadas siguientes cuando la Caixa empieza a conformar lo que acabaría siendo el primer holding industrial privado español. Es entonces cuando entra en Gas Natural y Telefónica, 1987, Agbar, 1989, Portaventura, 1994, el banco portugués BPI, 1995, y Repsol, 1996, que entonces eran las principales participaciones de la entidad financiera. En Gas Natural, hoy Naturgy, después de una profunda transformación interna de esa sociedad, tenía entonces más del 35% del capital. En Telefónica y Repsol su entrada coincide con las primeras fases de privatización que el Estado llevó a cabo de ambas compañías hasta su salida completa años más tarde. En Abertis el principal activo entonces eran las autopistas de peaje catalanas, pero en los años siguientes fueron incorporándose de otras zonas geográficas nacionales y de terceros países, al tiempo que diversificaba su actividad hacia otras redes de infraestructuras hasta el punto de acabar creando una nueva compañía, Cellnex, especializada en las torres de telecomunicaciones. Abertis acabó saliendo del perímetro de Criteria y en la actualidad la participación en Cellnex es minoritaria. El crecimiento del grupo La Caixa, tanto en su vertiente financiera como en la industrial, provocó que en su momento la entidad en lugar de un único director general tuviera dos, Isidro Fainé, en el terreno financiero, y Antoni Brufau en el industrial. Brufau, que durante años presidió Gas Natural, fue nombrado presidente de Repsol en 2004. En 2007, 2 meses después de que Fainé fuera nombrado presidente de la Caixa, sustituyendo a Ricardo Fornesa, este último como presidente de Criteria Caixa Corp firmó el folleto de salida a bolsa de esta compañía donde se integraban la gran mayoría de las participaciones empresariales del grupo. Se separaban societariamente las empresas de lo que hasta entonces era la Caja de Ahorros que, en todo caso, seguía siendo la accionista mayoritario de Criteria pero donde se daba entrada al sector privado. Salida de bolsa de Criteria. Era el primer paso al que seguiría otro, 4 años después, que daría el grupo de manera que quien cotizara fuera la actividad financiera, bajo el nombre de CaixaBank, y quien saliera de bolsa fuera Criteria, donde, además de las participaciones empresariales existentes en ese momento, se encuadrara la participación mayoritaria que la recién creada Fundación Bancaria mantenía en el banco. Se trataba de pasar de una situación inicial en la que la actividad social, la financiera y la empresarial de la Caixa era un todo único y poco distinguible a otra en la que en la cabeza del grupo se situaría la Fundación como propietaria tanto del banco como de las otras participaciones a través de un holding que es Criteria. El encaje financiero de esta operación de sustitución de una por otra en bolsa fue complejo a la hora de las valoraciones quedando temporalmente, por estas razones, bajo la órbita del banco las participaciones financieras en entidades extranjeras que, posteriormente, han recalado de nuevo en Criteria, las de bancos no comunitarios, por presiones del Banco Central Europeo, y la que tenía entonces el grupo en Telefónica. Realmente, desde la inicial salida a bolsa de Criteria en 2007 se señaló que el final era ese, aunque entonces cuestiones legales y económicas no permitían alcanzarlo. Se ponían en bolsa las participaciones empresariales y se empezaba a transformar la caja, que por definición no tenían más capital que el inicial, puesto por sociedades filantrópicas en el momento de su creación muchos años atrás y algunas de las cuales ya no existían, de forma que acabara siendo un banco con un capital propiedad de la fundación.
Nace la Fundación Bancaria. Este último paso se produjo en 2014 cuando, a la luz de la nueva normativa sobre fundaciones bancarias, nació la Fundación Bancaria La Caixa, separándose ya definitivamente la actividad empresarial de la que desarrolla la fundación. La primera proporciona los ingresos necesarios a la segunda para que ésta lleve a cabo todos los programas sociales y culturales que tiene y que la han convertido en la mayor fundación española y una de las más importantes del mundo, con un presupuesto este año de 600 millones de euros. Criteria ha reducido en estos años el porcentaje de participación en CaixaBank tanto para adecuarse a los deseos de los supervisores, que consideran que las fundaciones deben diversificar suficientemente sus ingresos para garantizar las actividades de la fundación, como por la operación de integración de Bankia que, al llevarse a cabo por intercambio de acciones, la diluyó hasta el 31% actual que controla. Hasta el reciente relevo del anterior director general de Criteria, Marcelino Armenter, por el actual, Ángel Simón, Criteria mantenía prácticamente inalteradas sus participaciones accionariales en las principales compañías en las que está presente, salvo una continua compra de acciones de Telefónica, poniendo más el foco en una diversificación inversora en pequeñas participaciones de compañías internacionales y el mantenimiento de una relativamente importante inversión inmobiliaria. Nuevo foco. El relevo, y la actual situación económica nacional, pero también el entorno geoestratégico, hace que se cambie el foco. Simón, que prepara un plan a 5 años, 2025 a 2030, ha avanzado que se va a reforzar la presencia en los sectores estratégicos en España en los que Criteria está presente, especialmente el financiero y las infraestructuras de todo tipo. El reciente aumento hasta superar el 5% en Telefónica y el protagonismo que tiene en estos momentos en la búsqueda de una solución para resolver los problemas de algunos accionistas en Naturgy, facilitando la salida de estos y buscando un posible comprador que permita que sea Criteria quien mantenga el control sobre la empresa energética, son prueba de este nuevo enfoque.